Mi nombre es Cristóbal González Montes, docente de la Universidad de Cartagena, economista de esta misma universidad y contador público de la Fundación Universitaria San Martín, con especialización en gerencia de impuestos, fundamentos tributarios y finanzas. Voy a estar con ustedes en el diplomado de la universidad, en el cual vamos a desarrollar los diferentes módulos concernientes a los impuestos en Colombia. En estos momentos les quiero comentar sobre el sistema tributario colombiano. Cuando nosotros hacemos referencia al sistema tributario colombiano, tenemos que hacer mención tanto a los impuestos de carácter nacional, los impuestos de carácter departamental y los impuestos de carácter municipal. Dentro de los impuestos de carácter nacional tenemos el más importante, histórico en nuestro país, que ha sido el impuesto sobre la renta y complementarios. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta y complementarios, estamos diciendo que tiene también el hecho de evaluar y de tomar lo que es la ganancia ocasional como un impuesto, y lógicamente todo el tiempo no ha sido así. ¿Sí? Hubo en algunos momentos que el complementario lo constituían más impuestos, como por ejemplo el impuesto a la remesa en aquel entonces. Pero ahora está lo concerniente al impuesto de ganancias ocasionales, y hay una transitoriedad frente a la normatividad y los beneficios de carácter tributario, donde el impuesto de normalización tributaria también se entra a definir como complementario del impuesto sobre la renta. Bien, pero hablemos un poquito de este impuesto. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que recae sobre las utilidades de los contribuyentes. Este es un impuesto que surte un proceso de depuración. Este proceso de depuración se encuentra enmarcado dentro del artículo 26 del Estatuto Tributario, y lógicamente hay unos costos y unos gastos que están asociados a la actividad productora de renta, y son ellos los que para efectos fiscales tienen procedencia como tal. Pero además de eso, este impuesto tiene diferentes formas de determinación y constituye un escenario esencial que nos corresponde tener en cuenta para efectos del conocimiento tributario y para efectos de la elaboración de las declaraciones tributarias. Y esos escenarios son la renta por comparación patrimonial, que es una forma de determinación de la renta. Además de eso, la renta por recuperación de deducciones, la renta presuntiva, lo que quiere decir que hay diferentes formas dentro del sistema ordinario del impuesto sobre la renta de su cálculo. Eh, y estas formas de determinación son esenciales para efecto del control fiscal. Además de esto, tenemos que señalar que el impuesto sobre la renta y complementario tiene dos regímenes. Tiene un régimen ordinario, que es el que le he estado hablando, conversando, pero también tiene un régimen tributario especial. Ese régimen tributario especial está definido para las entidades sin ánimo de lucro, para las que están contempladas dentro del artículo 19 del Estatuto Tributario, al igual que las empresas cooperativas a nivel nacional. Entonces, este régimen tributario especial surge como una necesidad frente al comportamiento, a la ayuda que estos entes le dan al Estado, a la ayuda de carácter social. Tenemos que ser claros frente a eso. Y, pero ellos nacen, por efecto de control, nacen en el régimen ordinario. A partir de la ley 1819, esta es la forma de nacimiento. Ya nacen en el régimen ordinario y tienen que hacer toda una serie de requisitos, llenar unos requisitos, llenar una documentación y solicitar la calificación para que estos entren a ser reconocidos dentro del régimen tributario especial. Surten un proceso de depuración, donde la exigencia es igual a la del régimen ordinario, pero a diferencia de las entidades con ánimo de lucro, estas entidades lo que obtienen es un beneficio neto
o excedente, cuando ya están calificadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ese beneficio neto o excedente, cuando es destinado a su objeto social, es exento del impuesto. De lo contrario, ellos van a tributar a una tarifa del 20%. Entonces, fíjense la importancia que tiene este régimen tributario especial. De igual forma, si no obtienen la calificación, la forma de tributación va a ser normal, asimilada a las entidades con ánimo de lucro. Importante tener eso en cuenta. Otro impuesto que es muy conocido, de pronto sobre el cual siempre nos atrevemos a participar y hablar de él, es el impuesto al valor agregado, IVA. El IVA es un impuesto indirecto que grava los bienes que se comercializan, bienes gravados con el impuesto, grava los servicios, la prestación de servicios, grava las importaciones, de igual forma los juegos de suerte y azar. Eso constituye en el impuesto sobre las ventas lo que se denomina el hecho generador del impuesto. Allí, dentro del impuesto al valor agregado, tenemos que determinar unos sujetos pasivo económico y un sujeto pasivo jurídico. Y lógicamente económico, porque este es un impuesto que recae sobre el consumidor final y ese viene siendo el sujeto pasivo económico. Y el sujeto pasivo jurídico viene siendo el responsable de recaudar este impuesto. De igual forma, juega un papel importante el sujeto activo allí, que es el Estado como tal. Este es un impuesto que su característica esencial está basada en los bienes y servicios gravados, pero mantiene una connotación de bienes excluidos, sobre todo aquellos que están destinados a la canasta familiar, es decir, al consumo de los colombianos. Esos bienes que hacen parte de la canasta familiar, en su esencia primaria, se encuentran excluidos de este impuesto. Pero también mantiene una condición para efectos de incentivar determinados sectores de la economía, como por ejemplo el sector exportador, y tenemos que señalar que los bienes que se exporten vienen a constituir otra categoría, y son los bienes exentos del impuesto sobre las ventas. Estos bienes exentos del impuesto, su diferencia con los bienes excluidos es que estos sí tienen tarifa, su tarifa es 0%, entonces lógicamente porque la condición fundamental es que a estos contribuyentes, productores de bienes exentos, como tal, se les devuelva el impuesto. Es una forma de incentivar los diferentes sectores económicos que producen este tipo de bienes y incentivar algunas actividades económicas. Las tarifas, todos conocemos la parte de las tarifas del impuesto sobre las ventas. Tenemos el 19%, el 5%, les numeré el 0%, que es una tarifa para los bienes exentos, como los definí, que se encuentran consignados en el artículo 481 y 477 del Estatuto Tributario. Entonces allí es una condición fundamental, necesaria, conocer todo lo concerniente al impuesto al valor agregado. Muy pegadito al impuesto sobre las ventas encontramos el impuesto al consumo. Anteriormente, los servicios que están grabados hoy día con el impuesto al consumo estaban grabados con el impuesto sobre las ventas. Allí hubo una subdivisión para efectos no solo de control, sino también de facilidades para el contribuyente y una diferenciación de tarifa. Este impuesto al consumo tiene una tarifa del 8%, a pesar que en el 2020 y 2021, a partir de mayo del 2020, el legislador estimó que la tarifa para el impuesto al consumo es del 0%, y para el 2021 igual. Ese beneficio culmina el 31 de diciembre del 2021, entonces nos corresponde tener esa fecha muy presente para saber que a partir del 1 de enero del 2022 ya el impuesto al consumo regresa con su tarifa normal, además de eso, de la presentación de las declaraciones como tal, porque hasta este momento
no es imperativo la presentación de las declaraciones, aunque se estén realizando operaciones económicas. Pasamos a otros impuestos que por lo regular de fácil recaudo nacional tendríamos que llamar al gravamen al movimiento financiero, conocido como 4 por mil. Este es un impuesto a los movimientos financieros y un impuesto muy ágil, muy dinámico para efectos de la recuperación de recursos por parte del Estado. En cuanto a los impuestos departamentales, aquí tendríamos que hacer algunas diferenciaciones que son importantes. Existen muchos impuestos de carácter departamental, pero también existen algunas tasas, contribuciones, que por definición de su materialización como tal son diferentes en su definición al carácter de impuesto. Y de igual forma sucede con los impuestos locales, siendo lo más importante el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, y los derivados del impuesto de industria y comercio, como son sobretasa bomberil y avisos y tableros. Considero que el impuesto de industria y comercio, un impuesto directo que recae sobre aquellos contribuyentes que comercializan, que prestan servicios, que producen bienes dentro de una región como tal o dentro de un municipio, y ellos entran a ser responsables de este impuesto. También mantiene algunas categorías o algunas similitudes frente al impuesto de renta, como el hecho del anticipo del impuesto de industria y comercio, es decir, las declaraciones de retención en la fuente de industria y comercio, al igual que los anticipos de carácter bimestral. Entonces, importantísimo este impuesto para los municipios, al igual que el impuesto predial que recae sobre los bienes inmuebles. Todo eso lo vamos a estar mirando en el desarrollo de este diplomado con mucho detenimiento, con el objetivo que ustedes tengan de primera mano cuál es el comportamiento de cada uno de esos impuestos y los puedan evaluar, los puedan estudiar, puedan profundizar sobre estos temas y poder discutir sobre todo lo concerniente a estos impuestos, porque créanme que hay mucha discusión, sobre todo en el hecho generador de los impuestos municipales, la forma como se materializa cuando se utiliza ventas en otros municipios, etcétera. Los invito entonces muy cordialmente a que estemos atentos y que podamos seguir estudiando cada uno de estos impuestos dentro de este diplomado. Muchas gracias.